se puede ser un actor terrorista, doméstico, como le llamamos, teniendo 14 o 15 años. De hecho, es cuando más se puede ser. ¿En serio? Sí, en serio. Déjame plantearte una duda, porque mientras tú y yo estamos hablando y se está grabando este programa, hay un conflicto importante en la UNAM. Sí. Yo no sé si cuando este episodio ya se haya transmitido, este conflicto ojalá ya se haya relajado, ya todo vuelva a la normalidad, pero hoy hay 12 facultades cerradas en la UNAM, algo inédito. Sobre todo por riesgos de explosivos. Así es. Muchas facultades han recibido los anuncios de que supuestamente hay un ataque a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y esto se da en el contexto del asesinato de un alumno del CCH a manos de otro compañero, uno de 19 años, que hoy sabemos que estaba motivado por la ideología incel, es decir, los célibes involuntarios. Yo quisiera preguntarte, esto que estamos viendo, y esa es una genuina curiosidad, ¿es terrorismo también? 12 facultades cerradas por temor a que explote una bomba y pasen los alumnos, los maestros, ¿es también terrorismo? Es un tipo de terrorismo, es una amenaza que nos impide. Yo soy profesora de la UNAM, tú sabes, soy académica de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, y por cierto tenemos un evento el 7 de octubre, a lo mejor ya para ese entonces estamos transmitiendo, y espero que ya estemos en el ejercicio de nuestro trabajo. Pero como docentes. No lo sabemos justamente porque, fíjate qué tema tan interesante. Esta es una alerta muy fuerte para nuestra universidad y para todo el sistema educativo, es más, para todo el país, porque nunca habíamos tenido un fenómeno de este tipo, perteneciente a un grupo de odio en redes sociales, que se radicalizara tan rápidamente. Hay países, los procesos de radicalización en el terrorismo, que también hay que estudiarlos, ¿no? Hay unos que se agilizan por ciertos detonadores y hay otros que tardan más porque no existe ese detonador. Bueno, en México se necesita una chispa muy pequeña para llegar al extremismo. Todo arde rápido aquí. Rápido, rapidísimo. Entonces, eso no lo estudiamos. No vimos venir el escenario a pesar de que ahí estaba frente a nosotros. Claro. Lo sabemos como docentes porque los vemos cómo se relacionan, incluso cómo se les dificulta relacionarse presencialmente, pero cómo sí se relacionan a través de redes sociales. Y fíjate, este grupo incel que proviene, el antecedente más lejano es Anonymous. Uh-huh. Y otro antecedente es la 4chan, ¿no? Que es esta plataforma creada. Un foro de internet. Exacto, un foro de internet para que ciertos sectores de la población, sobre todo en Estados Unidos, ese foro apoyó mucho el trumpismo en una etapa. Bueno, los grupos de resentimiento personal convirtieran sus resentimientos individuales en demandas sociales, ¿no? Y crearon estos grupos de odio hacia aquellos que los rechazaban. Sí. Y se convirtió en el uso de la libertad de expresión, fíjate, pero de la libertad de expresión del odio. Son estos grupos, muchas veces adolescentes menores de edad, que reclaman que las mujeres no se fijan en ellos. Así es. Y entonces comienza este discurso misógino, machista, de son tal, bla. En el mejor de los casos solamente llega un insulto, pero lo que hemos visto es que en muchas ocasiones este discurso de odio se transforma en ataques a mujeres o en ataques a otras personas simplemente porque tienen novia. Es decir, este chico tiene acceso a una vida que yo deseo y que yo no tengo porque nadie se fije en mí, porque las mujeres no se van a fijar en alguien como yo, porque no les parezco interesante, no tengo amigos. Y ahora que pienso en lo que ocurrió en el CCH, este asesinato lamentable de este joven de 16 años a manos de este chico de 19, pienso que es un tipo de violencia que lo habíamos visto en Estados Unidos y está terrible pensar que puede empezar a llegar aquí en México. Sí, y fíjate cómo se expresa de manera individual, pero detrás sí hay una ideología. Claro. Entonces, es como cuando inventaron esto del lobo solitario. Perdón, lobos solitarios no existen. Hay una ideología de Internet. ¿A eso cómo le llamas? ¿No? ¿No es terrorismo? En Estados Unidos le llaman terrorismo doméstico, para también inventar un concepto como de no tenemos enemigos internos, es un terrorismo ahí casero, ¿no? No, sí tenemos enemigos internos y tenemos terroristas internos. Y la UNAM, que es plural, que es abierta, fíjate, no fue el discurso conservador el que fomentó y el que propició y el que permitió también el discurso de odio. Fue justamente el discurso liberal el que permitió también escuchar estas voces,
pero ve de qué manera, ¿no? Se vuelcan en contra del discurso liberal, atacando las libertades incluso de poder rechazar algo, porque eso se interpreta como intolerancia, y no es así. Todos también tenemos derecho a negarnos a algo, ¿no? Claro, pero imagínate, entonces ese es el fenómeno que hoy tenemos que observar y que es transnacional, no es exclusivo de México, es global. Y creímos que nunca iba a pasar en México, porque en México, para empezar, no hay terrorismo, ¿no? Entonces, ¿cómo va a haber un grupo como el Incel, ¿no?, que ya tiene un discurso de odio y que tiene una ideología de odio, de género, en pleno siglo XXI, cuando a su vez tenemos discursos de la diversidad sexual, donde se nos ha enseñado hasta a los docentes a hablar en términos de diversidad de género? ¿Cómo te explicas eso? Sí, en el momento tal vez más liberal, en el momento donde parece ser que los discursos progresistas, al menos en México, están avanzando, de repente está este recordatorio, ¿no? De también están avanzando los discursos de odio por un carril que no estamos viendo y que es el Internet. Claro. Y ahí quisiera también preguntarte, porque entonces muchos de estos chicos, al ser menores de edad, no hay un problema de incompatibilidad, la idea de una actuación terrorista con la edad. No. Se puede ser un actor terrorista, doméstico, como le llamamos, teniendo 14 o 15 años. De hecho, es cuando más se puede ser. ¿En serio? Sí, en serio. No hay terroristas, incluso en la estadística, lo que yo digo, yo desconfío un poco de la estadística, pero generalmente mancan un rango. Hay menos probabilidades de radicalización después de los 29 años de edad. Donde hay más posibilidades es justamente entre los 18 y los 22 años. Y ahora lo que puede ser es que tengamos, pues sí, cada vez más jóvenes. Cada vez más jóvenes, como pasa con los sicarios, ¿no? Bueno, ahí es un fenómeno distinto porque los utilizan justamente por una situación legal donde ellos van a salir rápidamente, no les pueden dar más de 5 años de cárcel, ¿no? Claro. Y además porque son fáciles presas también de las redes sociales y de la cultura del narcotráfico, ¿no? Que es otra ideología que no está considerada dentro de la ideología terrorista, fíjate, ¿no? A ver, voy a detenerme aquí porque voy a hacer un paréntesis y luego te quiero preguntar por otras cosas que ha pasado en la UNAM. ¿Cómo definirías tú la ideología del narcotráfico? La ideología del narcotráfico es una ideología muy mexicana, muy nacionalista. Se vale de esta imagen del ranchero protector, de su ganado y de su gente, de su comunidad, de este Robin Hood a la mexicana, de este Pancho Villa, de este ídolo que le quita a los ricos para devolverles a los pobres. Esa era la imagen que se tenía del Chapo Guzmán, no sé si recuerdas, ¿no? Claro, un benefactor. Exacto, ¿no? Entonces, esa es la cultura del narcotráfico. Entonces, por eso muchos jóvenes se sienten atraídos, son sus ídolos, ¿no? Y además te prometen ¿qué? Todo. Te dicen vas a tener mujeres, dinero, autos, propiedades, una vida de excesos, armas, porque las armas ya ahora son vistas como algo divertido, ¿no? Ahí tienes a los gamers, ahí tienes toda esta cultura también de internet, de incel, que hablan de armas abiertamente porque son demócratas conservadores, ¿eh? Fíjate qué aparente contradicción, sí. Pero no es contradicción, no lo es. La contradicción es el liberalismo contra la democracia, eso sí. O sea, la democracia no tiene nada que ver con el liberalismo, pero sí tiene que ver mucho con el conservadurismo. Entonces, los nuevos conservadores son demócratas. Dicen, yo tengo derecho a poseer armas, yo tengo derecho a esa mujer. Fíjate. Claro. Y entonces, claro que la cultura del narcotráfico se inserta perfectamente, ¿no? En los anhelos. Tener, claro, arrebatar. Y claro, si no te lo dan, quítalo. Claro, y rápido. ¿Para qué quiero estudiar? Si quiero, rápido. Y no importa si me muero antes de los 30 años, porque tendré una vida de placer y de opulencia, con armas, con mujeres, pues son los modelos. Claro. Esa es una ideología. Estábamos hablando, antes de empezar con el programa, tú y yo diría que de repente hemos pasado por alto estas expresiones hiperviolentas, sí, que han ocurrido dentro de la UNAM y que a veces no sabemos dónde clasificarlas porque pareciera que tenemos categorías muy fijas y lo que es cártel lo ponemos en crimen organizado y lo que es narcotráfico lo posamos para acá siempre y cuando haya un comercio de drogas y ponemos tal, pero hay otros grupos que ¿dónde los colocamos en estas categorías? Y ahí me quiero remitir a un caso que tú también conoces, un grupo que se llamaba Salvajes Tendientes a lo no sé qué, recuerdo ahora. Tendientes a lo salvaje. Tendientes a lo terrorismo salvaje. Tendiente a lo salvaje.
Exacto. Ecoterrorismo. Y estos grupos, recuerdo que fueron muy famosos porque colocaban explosivos en los cajeros automáticos e incluso llegaron a asesinar a un estudiante de la UNAM y luego un profesor de química porque estaba trabajando con algunas modificaciones genéticas, como me acuerdo que era como en el campo del maíz transgénico. Sí. Y estos ecoterroristas pusieron en jaque a la universidad, pero parecía que eso nos pasó de largo como sociedad mexicana. Como que no queremos voltear a ver esos grupos, tal vez porque no los entendemos. ¿Qué debimos haber aprendido de estos grupos que desde hace 8 o 10 años ya nos advertían de que el terrorismo es una palabra que hay que usar sin pudor? Sí, sí, fíjate, eso que estás diciendo tiene que ver mucho con este discurso antiglobal, ¿no? Pero que se radicaliza. El primer antecedente es el Unabomber, ¿no? Claro. Ese es su ideólogo, es su ideólogo. Nada más que Unabomber sí era un personaje que tenía una ideología muy estructurada, ¿no? Una comunicación con los medios muy específica. Estos grupos, te quiero decir que no es una red exclusiva que opera en México. Está en Argentina, está en Chile, está en Nicaragua, en Italia, está en Europa. O sea, quiere decir que hay financiamiento. Esto es importante, ¿eh? Hay financiamiento, porque muchos están viviendo de eso. Se nos olvida, ¿no? O sea, ¿de qué vive un terrorista? Pues de su activismo. Del terrorismo, son profesionales claro, del horror. Claro, ¿y quién les paga? Pues alguien les tiene que pagar. Generalmente otra organización criminal o alguna organización político-criminal, lamentablemente, ¿no? O sea, sí, claro. Bajo esa definición me parece que hay mucho que discutir. Ay, no, bueno, es un tema, pero en la UNAM nos hemos visto afectados desde hace muchos años. Además, recuerda que no es la primera vez que tenemos hechos de este tipo. Ha habido tiroteos entre grupos criminales, por ejemplo, cerca de la Facultad de Filosofía y Letras, por los dealers que hay ahí que mueven la droga. También hemos tenido avisos del ecoterrorismo. En este caso es otro grupo, obviamente los ecoterroristas no solo ponían bombas en cajeros automáticos en Ecatepec, y me recuerdo que era más Ecatepec, sino que las ponían en el tren suburbano. Y te quiero decir que hemos tenido muy buenos trabajadores especialistas en desactivación de bombas, porque si no estaríamos hablando de otra cosa.